Bueno. Alerta es la empresa líder en sistema de alarma, automatización, protección contra incendios y video de vigilancia. Para tu hogar, tu negocio y tu empresa, Alerta es la mejor solución de seguridad con la tecnología más avanzada. Alerta, llama o escribe al 809-532-6900. Atento, porque ya Vamos, iniciamos. antes Atento a su de teléfono. Tacón, vamos a saludar a Ramón Diplán, allá en Cotuí. Un En saludo sintonía especial. siempre. Sí, llegó ahora mismo de la universidad y ya está en sintonía. Eso es interesante. Sí. Excelente. Atento a su teléfono porque ya va a iniciar lo que es la sesión. Sí, ahí de- me gusta el plano, ese plano ahí. Está bonito. Pero tan lejos no, porque nos vemos como muy Explícame. chiquitos, como tres muchitos, Te está boicoteando la Explícame. presentación. sí. como tres niños, pero así nos vemos como tres hombres. Y Bélica se ve también igual. Así que ese plano ahí está bien. Hablemos de migración con Sí, Tacón señor. NG. Muchas gracias por acompañarnos en esta su sección Hablemos de Migración. Gracias por estar ahí como cada lunes, lunes tras lunes a través de Bélgica Suárez, las noches con Bélgica y a través de Teleuniverso Canal 29. Nosotros acá prestos y dispuestos a compartir con ustedes una cantidad de datos, informaciones y noticias del mundo migratorio. El mundo migratorio no se detiene y siempre se están produciendo acontecimientos que son dignos de hacer mención en una sección como esta. Por ejemplo, ¿saben ustedes que una persona que ha tenido visa y que esa visa haya sido una visa de tiempo completo, de un vencimiento aproximado de 10 años, o sea, de una vigencia de 10 años, una persona al término de esta vigencia puede perfectamente hacer una solicitud de renovación? Bueno, hay muchas cosas que desde aquí se desprenden porque no es tan fácil solamente decir que una persona con 10 años de visa al final de la vigencia de esa visa puede solicitar una renovación y no tiene que acudir a una entrevista consular. Eso es un depende y ahora todavía más es depende. Porque, por ejemplo, en Nigeria, la solicitud de la renovación de la visa la quitaron, o sea, como nosotros la conocemos, donde uno solicita y deposita un pasaporte y el pasaporte retorna visado, ya eso se ha de quitar, se ha descontinuado luego de la entrada o de la asunción al poder del señor Donald Trump como presidente de esa nación, pues le han colocado un punto y final a ese modelo de solicitud de renovación de una visa de no inmigrante. Voy a continuar con este tema luego de esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ocurre con la solicitud de una visa o de una renovación de visa? Bueno, precisamente que una persona que haya tenido una visa es una oportunidad para que esa persona le demuestre al gobierno de los Estados Unidos o al Estado norteamericano de que nunca ha tenido la intención de, con una visa, quedarse de manera irregular o de manera permanente en el territorio, no darle un uso inapropiado a una visa. A eso es que nosotros nos estamos refiriendo. Y precisamente en Nigeria, algunas o una gran cantidad de sus habitantes que ha tenido la posibilidad de tener una visa en sus manos, una visa para Estados Unidos, le ha dado un uso inapropiado. ¿Qué tipo de uso inapropiado? Bueno, se han ido con la visa y se han quedado en el territorio de los Estados Unidos. Se han ido y se han casado con ciudadanos de los Estados Unidos para tratar de hacer un ajuste de estatus, regularizando su situación a través de un ajuste de estatus. Continúo luego de esta llamada. Buenas noches. Hola. Hola. Sí, Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? de los Alcarrizos. Excelente, su pregunta, por favor. Yo quiero saber, me está pasando un pequeño percance. Mi mamá me pidió en el 2016 y todavía no me ha llegado nada a mí todavía. ¿Su mamá o su papá es residente o ciudadana? Mi mamá es ciudadana. Ciudadana. Este tipo de procesos está durando aproximadamente unos 9 años y 6 meses. 9 años y 6 meses. Del 2016 a la fecha, apenas estamos empezando el 2025, lo que quiere decir que apenas tenemos 8 años. Este tipo de procesos está durando unos 9 años y 6 meses aproximadamente. O sea,
A estas alturas de juego, a lo sumo lo que tiene que haberle llegado es una carta de bienvenida o una welcome letter donde usted va a empezar a trabajar los 6 pasos. El llenado del formulario de solicitud de visa, el affidavit of support, la recolección de los documentos civiles, la recolección de documentos financieros y enviarlos apropiadamente al National Visa Center. Por supuesto, antes de hacer todo esto, hay que realizar los pagos, los $120 y los 325 correspondientes a el affidavit y posteriormente a la solicitud de la visa de inmigrante, que son los $325 que se le paga al National Visa Center. O sea, que si usted todavía no ha estado en esta etapa, ahí sí tiene que preocuparse porque tiene que mandarle documentaciones al National Visa Center para que le agilicen su proceso y que su proceso no se extienda más tiempo de la cuenta. Entonces, simple y llanamente lo que tiene que hacer, si no le ha llegado esta etapa del proceso, si no le ha llegado la carta de bienvenida, simple y llanamente lo que tiene que hacer es comunicarse con el National Visa Center. Ahora, la cita le llegará después del culmino del tiempo de espera, según consta en el boletín de visas que es emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vuelvo al tema anterior. Otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Santo Domingo, Excelente. ¿De qué parte de Santo Domingo? la zona universitaria. Zona universitaria. Sí, Sí. señor. Muy bien. Su pregunta, por favor. Es para preguntar, ¿qué tiempo me faltaría? Mi hermano estaba americana, yo 2011. ¿Usted es pedido por su hermano? Hermana. Hermana ciudadana. Este tipo de categoría está durando un aproximado de 17 años y unos meses. 17 años y unos meses. Si usted fue pedido en el 2011, estamos apenas iniciando el 2025, por lo que podríamos decir que su caso apenas tiene 13 años. Le faltarían unos 4, 5 años aproximadamente para que su caso pueda tener una entrevista consular. Cuando se vaya acercando o cuando pasen algunos 2 años, 3 años aproximadamente, usted puede empezar a trabajar con los 6 pasos, así mismo como dijimos para el caso anterior. Usted tiene que trabajar con el affidavit, con el formulario de solicitud de visa, con los documentos civiles, los documentos financieros. Primero hay que pagar, por supuesto, los 120 más los 325 y ya a partir de ahí lo que quedaría es simple y llanamente una aprobación de los documentos enviados y que el consulado correspondiente, la sección consular correspondiente, le envíe una carta que contenga la cita para la entrevista consular. Pero su caso no es ahora, o sea, el tiempo para el cual está destinado el tipo de categoría en el cual usted se encuentra no es para que en este momento usted se preocupe por la cita. Estamos hablando de un tiempo aproximado de espera de 17 años y unos 5 o 6 meses aproximadamente. Vuelvo con el tema anterior. Decía que en Nigeria pues quitaron la solicitud de renovación como nosotros la conocemos. Esto lo que ha hecho o lo que ha producido precisamente este tipo de iniciativa del gobierno de los Estados Unidos es la actitud que ya mencioné. Gente con visa se queda, gente con visa se queda y hace ajuste de estatus. Gente con visa se va a los Estados Unidos y hace un tratamiento médico y le carga el costo del tratamiento al Estado norteamericano. Gente con visa se queda en los Estados Unidos y da a luz allá. Y entonces lo que se quiere es evitar este tipo de situación. Y ese tipo de conducta es la misma conducta que se ve aquí en República Dominicana, en México, en Colombia y en una gran cantidad de países del continente o de la parte sur del hemisferio americano. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De San Pedro de Macorís. Excelente. Su pregunta, por favor. Mire, yo tengo un caso de una hijastra que el papá, ella tiene residencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el papá la trajo como de castigo y sustrajo los papeles, la dejó sin los papeles. ¿Qué uno pudiera hacer para recuperar los papeles? Bueno, lo primero es que ella tiene que regresar al territorio de los Estados Unidos a través de un documento que se llama documento de viaje o esto se llama carta de ruta también. Tienen que solicitársela al consulado de los Estados Unidos, es sometida a una entrevista
e inmediatamente ella llegue, arribe al destino final, que son los Estados Unidos, ella tiene que solicitar un reemplazo de la tarjeta de residencia. O sea que son dos procesos. El primer proceso, bueno, claro, por supuesto, habría que ver la disponibilidad que tiene el padre de la menor con respecto al otorgamiento de la tarjeta. Lo primero que uno trataría de tener como recurso es la vía más amigable posible para que el papá le otorgue la tarjeta de residencia y deje de tenerla en sus manos bajo su dominio. Y lo segundo, si ese recurso no es posible, pues primero una carta de ruta con la intención de ella ingresar al territorio de los Estados Unidos y desde el territorio pues solicitar un reemplazo de la tarjeta de residencia. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿de dónde nos llaman? Del Despertar, en Santiago. Excelente. Su pregunta, por favor. Yo quiero saber qué tiempo dura de hijo ciudadano a padre. De hijo ciudadano a padre. Este tiempo de espera, bueno, no hay un tiempo de espera específico. Esta es una categoría que se llama categoría inmediata y aproximadamente se ha trabajado, yo he trabajado una categoría similar en 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Ese es el plazo máximo de espera que tienen este tipo de categoría porque estamos hablando de una categoría inmediata. ¿Cuál es la diferencia entre esta categoría que se llama inmediata y la otra categoría que se llama categoría de preferencia? Bueno, que la categoría inmediata no se contempla en el boletín de visas. ¿Por qué? Porque es una categoría inmediata. La otra categoría que se llama categoría de preferencia es una categoría donde el solicitante es colocado en una especie de fila, en una especie de cola. Entonces, conforme vayan concluyendo los casos que están anteriores a ese, pues entonces en esa misma medida los casos van a ir transitando por un tiempo aproximado de espera según lo ha establecido el propio boletín de visas del Departamento de Estado. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hello. Hola, ¿de dónde nos llama? Sí, buenas. Hello. Sí, hello. Buenas. ¿De dónde nos llama? De Santiago, barrio Tabacalera. La Tabacalera, excelente. Su pregunta, por favor. Sí, sucede que yo estoy pedida por mi hermano. Entonces, yo tengo una hija que ya, cuando venga a salir de viaje, pues va a tener la mayoría de edad. Así es. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hay 2 respuestas para usted. La primera respuesta es que cuando una persona dependiente, que en este caso sería su hija, estamos hablando de una petición derivada, un beneficiario derivado, cumple la mayoría de edad, como es el caso de sus hijos, pues simple y llanamente sale del proceso, o sea, ya no puede ser considerado como beneficiario derivado. Eso es por un lado. La otra respuesta es que si hay una dilación, hay un retraso y que no ha sido producto de una falta suya, sino que ha sido producto de una falta de del propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o de las instituciones por las cuales transita una petición que son UCIS, National Visa Center o Consulado de los Estados Unidos, entonces esa persona que es considerada como menor podría continuar siendo considerada como menor bajo el amparo del estatus de protección al menor. El estatus de protección al menor tiene específicamente unas reglas, pero usted no me ha hablado acerca de retrasos producto de ellos, sino que simple y llanamente ella va a cumplir la mayoría de edad, que son los 21 años, y por lo general, normalmente, los beneficiarios derivados, las peticiones que derivan beneficios, normalmente salen del proceso. De hecho, nosotros hemos visto de todo. Hemos visto personas de 27 años que son derivados de una petición que pasan el tamiz, ¿no? El sedazo de una entrevista consular y le otorgan la tarjeta de residencia, le otorgan la visa y posteriormente la tarjeta de residencia. Y también los hemos visto que cumpliendo 1 año y 1 día le dicen que no pueden continuar siendo beneficiarios porque son derivados y esa derivación del beneficio
pues implica que ellos al momento de estar en la entrevista consular tienen que ser menores todavía en ese momento. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Le llamo de Manhattan, New York. Excelente. Su pregunta, por favor. Sí, mi pregunta es, yo tengo una hija, está en Puerto Rico ya hace unos 15 años. Tiene incluso hasta una niña. Y yo quiero saber si yo como ciudadano la puedo pedir. ¿Usted es ciudadano de Estados Unidos? Sí. Sí, usted la puede pedir. ¿Pero ella está en Puerto Rico? Sí, lo que pasa es que está en una condición irregular. En una condición irregular. Exacto. Usted puede perfectamente hacerle una petición. Habría que ver la manera en cómo ella arribó a la Isla del ¿Y Encanto. qué tiempo sería? Este tipo de petición transita por un espacio aproximado de unos 9 años y 6 meses aproximadamente. Usted la puede pedir. Lo que no puede hacer es un ajuste de estatus para ella. ¿Por qué? Porque como no es una categoría inmediata, es una categoría preferencial, ella tendría que esperar el tiempo correspondiente para recibir una entrevista consular. Y habría que ver también la manera en cómo ella ingresó al territorio de Puerto Rico. Si ingresó con inspección, si ingresó sin inspección, o sea, se fue en una yola y llegó a la isla, etcétera, etcétera, para uno poder determinar cuáles serían los remedios disponibles para ella. Podría ser un waiver, que es una exención a una regla general partiendo de una causal de inadmisibilidad, que en este caso sería ingreso sin admisión, y segundo, presencia ilegal. Y bueno, a partir de ahí se derivan muchas cosas que habría que tomarnos el tiempo para analizar un poco mejor el caso. ¿Para qué? Para uno poder establecer cuál sería el camino o la vía más idónea para que ella regularizara su situación, que por supuesto tendría que venir al Consulado de los Estados Unidos en República Dominicana para someterse a una entrevista, pero habría que esperar el tiempo correspondiente. Vamos, son una serie de situaciones que se desprenden de allí. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hola, ¿de dónde nos llama? De la ciudad de Asua. De Asua de Compostela. Buenas noches y bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. La pregunta mía es, si siendo yo soy ciudadano americano, sí, retirado ya acá, vivo aquí, sí, yo puedo reclamar una hija mía mayor de edad para darle residencia permanente. Mire, si usted me hablara acerca, por ejemplo, de una esposa, aún viviendo aquí en la República Dominicana, usted pudiese hacer la petición estando aquí. Pero cuando se trata, por ejemplo, de una hija, de un hijo, normalmente el consulado lo que evalúa es si habrá una reunificación familiar allá. O sea, que posiblemente si está retirado aquí viviendo en la República Dominicana y ha dejado de residir allá, ellos perfectamente lo pueden establecer a través de su pasaporte, a través del tiempo que usted tiene viviendo en la República Dominicana, etcétera, etcétera. Y por otras vías también se puede evidenciar que usted ya ha tomado la decisión de venir de retirada para acá, para la República Dominicana. Entonces, eso podría ser un obstáculo para que ella pueda tener una tarjeta de residencia. De hecho, nosotros hemos tratado y hemos luchado con casos similares al que usted me plantea, y hasta este momento seguimos tratando de buscar la vuelta y luchando para que estos casos vean una luz al final de este trayecto. Es un poco tedioso, no es que no se pueda, pero se la pueden poner muy, muy difícil. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, buena. ¿De dónde nos llama? De Jarabacoa. De Jarabacoa. Excelente su pregunta, por favor. Sí, señor. Sí, su pregunta, por favor. Sí, es para hacerle una pregunta sobre un hermano mío, que sí, él está aquí, él estaba en Puerto Rico. Espérese, no entendí la pregunta. ¿Entendieron la pregunta? No. Es una pregunta de un hermano suyo, que él está aquí, una hermana que está aquí, ¿y qué? Un hermano.
Un hermano. ¿Y qué pasó con su hermano? Él está ahora mismo viviendo aquí. Ajá. Entonces, él me dice que verificar a ver si puede renovar la residencia aquí. No, desde aquí no. Para renovar la residencia. Miren, una de las cosas que tiene la residencia es que es una gracia, un beneficio otorgado por el Estado norteamericano a los extranjeros, quienes han sido pedidos por familiares o han sido beneficiados de un proceso de petición producto del trabajo o de otra índole. Y la tarjeta de residencia, así como es una gracia, como es un derecho de residir allá, también representa una obligación de vivir allá. O sea, que su hermano, para poder solicitar la renovación de su tarjeta de residencia, tiene que ir al territorio de los Estados Unidos para solicitarlo. ¿Por qué? Porque lo pueden llamar a presentarse a una entrevista, le pueden mandar una comunicación estableciendo que tiene que presentarse en uno de los centros de servicios de UCIS para poder otorgarle nuevamente ese beneficio. Y entonces, viviendo desde acá, no puede solicitar la renovación de la tarjeta de residencia. Miren, si una persona vive en República Dominicana y tiene una tarjeta de residencia, lo recomendable es que abandone legalmente la tarjeta de residencia, la condición de residente. Eso es lo que normalmente uno sugiere. ¿Por qué? Porque si está aquí, lo que evidencia es que no necesita estar allá. Y estar aquí con una tarjeta de residencia, al momento de ingresar al territorio de los Estados Unidos, pueden pasar por situaciones incómodas y no reconfortantes. Y más ahora, como se están recrudeciendo un poco lo que tiene que ver con las políticas migratorias para Estados Unidos, lo ideal sería que una persona que viva aquí, que sabe que se ha establecido aquí y que no va a querer volver para allá con residencia y que está bien aquí, que come bien, que trabaja bien aquí, que tiene todas sus comodidades aquí, miren, es simple y llanamente abandonar la tarjeta de residencia, el estatus de residente, y luego posteriormente solicitar una visa. Normalmente, quien abandona el estatus de residente, cuando solicita la visa de paseo o la visa de turismo o la visa B1, B2, normalmente es considerado para el otorgamiento de la visa en casi un 90%, a menos que haya transgredido algún tipo de norma, específicamente normas penales o normas migratorias en el territorio de los Estados Unidos o aquí o en cualquier otro país, y entonces ahí se le pone un poco más difícil poder tener ese tipo de beneficio. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas. ¿De dónde? Santo Domingo. Excelente. ¿De qué parte de Santo Domingo? De Ciudad a la Colombia. Muy bien, su pregunta. Yo quiero saber, mi mamá tiene 12 años pedida por cuando eso solamente eran como de... Espérese, su mamá tiene 12 años pedida ¿por quién? Por una hermana. Por una hermana, ciudadana. Muy bien. Cuando eso, sí. Lo que pasa es, con respecto al boletín de visas, que es dinámico, y así como el boletín de visas se pone más largo para las nuevas peticiones, también afectan las peticiones anteriores que todavía están activas y esperando una entrevista consular. O sea que independientemente de que en ese momento el tiempo de espera eran 7 años, o 10 años, o 12 años, no importa. El boletín de visas actual afectará las peticiones actuales y las peticiones anteriores. O sea que el tiempo de espera de su madre, que fue pedida en el 2012, seguirá siendo, hasta que el boletín de visas dictamine lo contrario, 17 años y unos meses. ¿Ok? 17 años y unos meses. A menos que el boletín de visas, en vez de continuar su paso de avance, disminuye el tiempo de espera, ella va a tener que esperar lo que diga el boletín de visas, esencialmente. Bueno, nosotros hemos concluido hasta aquí otra llamada? La sección Hablemos de Migración. Gracias a toda la gente por... Se quedó ese en el aire entonces. Su sintonía. ¿Tenemos una llamada? Hello. Hola. Hello. ¿De dónde nos llama? ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos. ¿De dónde nos llama? Sí, llamo de New York.
New York. Su pregunta. Le voy a hacer una pregunta parecida a la que hizo una persona que llamó ahora. Sí, por favor. Mi esposo tiene una hija que entró a Puerto Rico legal. Ella decidió quedarse. Él ahora es ciudadano. ¿Él la puede pedir o qué pasaría? ¿Cómo sería ese proceso? Él la puede pedir. En su condición de ser ciudadano, puede pedir a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a papá y a mamá. Él la puede pedir. ¿Cuál es el problema aquí? Que ella ingresó, usted dice que de manera legal, entiende uno que ella ingresó con una visa de paseo, una visa de turismo al territorio de Puerto Rico. Al quedarse todo ese tiempo en el territorio de Puerto Rico, eso la hace a ella prácticamente inadmisible para la obtención de un beneficio migratorio. Entonces, ella va a tener que solicitar una exención a una regla general por una causal de inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque ella ha hecho presencia ilegal. Es pura y simplemente eso. No es que no le van a dar el beneficio migratorio que están solicitando. Lo que pasa es que el tránsito se hace un poco más largo porque además de solicitar la petición, ahora tienen que solicitar el perdón migratorio o el waiver o la exención a una causal de inadmisibilidad, que en este caso sería la presencia ilegal. Es puramente eso. Nada más. Dirección y teléfono, Tacón. Estamos ubicados en la Plaza Los Rosales, Mini Plaza Los Rosales, calle Los Rosales, módulo 4, acá en Santiago de los Caballeros. Nuestro número de contacto es ese que estamos viendo en pantalla y es el 829-278-0280, 829-278-0280. Todas nuestras redes sociales se identifican con @Hablemos de Migración o @TKNGNG. Muchas gracias. Feliz resto de la noche. En breve volvemos a hablar acerca de la USAID y el berenjenal en el que prácticamente están metidos algunos. Y de ese tema vamos a continuar luego de la pausa.